7 de la mañana con 26 minutos, nos vamos a Manta, ahí está en los estudios de Teleamazonas la doctora Rosana Alvarado, ella es asambleísta cuencana por el partido de gobierno, el Acuerdo País. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias por estar frente a las cámaras de Teleamazonas. Jorge, ¿qué tal? Un cordial saludo. Muchas gracias. Doctora, siguen pasando los días, estamos 110 y siguen sin aparecer los artículos de la Constitución. Lo que sí apareció ya es un plazo que le dio el gobierno, le dijo 24 de mayo. Alberto Acosta, el presidente de la Asamblea, logró estirar un poco el plazo y dijo nos vamos a ir hasta el 15 de junio. Pero al paso que va, Pablo Lucio Paredes lo decía ayer aquí, la Constitución será tramitada y aprobada al apuro, no le darán a la oposición posibilidad de debatir en serio, de analizar en serio, de reflexionar en serio sobre la Constitución, sino que el partido de gobierno aprobará la Constitución en paquete, casi sin discusión. ¿Qué diría usted, doctora? No es así. Un cordial saludo primero. Nosotros habíamos hablado en el inicio del 24 de mayo como la fecha propuesta para la entrega de la Constitución. No considero que sea necesario establecer como fecha límite, ni mucho menos, sino acogernos al reglamento y al estatuto de convocatoria. Siempre se habló de 6 meses con la posibilidad de 2 de prórroga, ¿verdad? En ese sentido hemos organizado nuestra agenda, si cabe el término, la forma en que cada una de las mesas tiene que aportar con los textos constitucionales. Ojalá sea posible para el 15 de junio, eso sería lo ideal, lo óptimo, pero considero que el plazo tiene que considerarse en función de un trabajo y de un debate responsable. Yo creo que eso es algo que sí se hace en todas las mesas, con el aporte también de asambleístas de otros sectores. Sí, Pablo Lucio Paredes y otros asambleístas han dicho eso, que en las mesas se está trabajando con seriedad, con responsabilidad, con dedicación, pero su preocupación era que eliminados los días que serán dedicados al plenario, eliminados sábados, domingos, feriados, van a quedar 12 días, nada más que 12 días para estudiar, reflexionar, analizar y aprobar el trabajo de 10 mesas, es decir que va a haber 1,2 días, lo cual significa no más de 10 horas para analizar y aprobar el trabajo de cada mesa, poquísimo. Entonces Pablo Lucio Paredes decía, en paquete nos va a meter el gobierno su Constitución sin darnos verdaderas posibilidades de analizar el tema. No es así, y eso es algo que parte por la responsabilidad que cada uno de los asambleístas le agrega a este proceso. Yo veo cómo todo el tiempo estamos intercambiando textos, propuestas, muchísimos de los asambleístas prefieren hacer sus observaciones por escrito y no únicamente en el debate en el pleno, por ejemplo, y eso sí da muestra de un trabajo organizado y prudente, ¿no? Si es que se necesita el tiempo, pues más allá del que está establecido, pues es imposible conseguir aquello, ¿no? No podríamos extendernos más allá de los 8 meses. Yo creo que estamos organizados y con un calendario que nos permite desarrollar un trabajo responsable. A presión es mucho tiempo el que se requiere para elaborar un buen trabajo, pero yo creo que también eso pasa por la responsabilidad y el compromiso con el que los y las asambleístas lo estamos asumiendo. Tiene toda la razón, pero el momento que el presidente de la República les fija plazo, les dice no se pasen del 24 de mayo, ustedes haciendo un esfuerzo logran convencerlo de que se vayan hasta el 15 de junio, pues no están aprovechando todo el tiempo que el mandato popular del 15 de abril les dio para trabajar la Constitución, que es hasta el 29 de julio. ¿Por qué no se van hasta el julio y así tienen el tiempo suficiente como para analizar bien analizado, discutir bien discutida la Constitución, pensando en el país y no pensando en las conveniencias electorales del presidente de la República? En lo último que hemos pensado es en conveniencias electorales. Provengan de donde provengan, porque yo no creo que esa situación se esté dando como definitoria del trabajo de la Asamblea Constituyente. Esa posibilidad de utilizar la prórroga pues siempre queda abierta. Tenemos esa posibilidad a nuestro favor. Ojalá más bien no sea necesario utilizarla. Pero si eso está previsto, pues podría ser utilizado en el momento en que nosotros consideremos oportuno. Perfecto. Doctora, hay un tema que parece que va a ser candente en la discusión y es el tema del aborto. La Constitución va a permitir esto que se llama el derecho de la mujer a elegir, a hacer con su cuerpo lo que considere necesario, y a quienes se oponen terminantemente dicen el derecho a la vida es total, es inviolable y empieza con la gestación. Usted, como asambleísta y como mujer, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Qué posición tiene al respecto?
Bueno, aquí nadie ha hablado del aborto como una medida anticonceptiva, nadie ha hablado de que el aborto es el método eficaz para la planificación familiar, ni mucho menos. Más bien el debate siempre ha sido como encaminado a establecer que existiría una cultura de terror o de muerte alrededor del aborto, pero creemos que no se ha debatido lo suficiente porque esta medida o esta posibilidad de a través de la soberanía del cuerpo determinar que la mujer tiene la capacidad de decidir, pues es una especie de derecho también de avanzada que tendría que ser considerado no necesariamente a nivel constitucional, sino del Código Penal. El aborto puede ser considerado también y tiene que ser considerado como una medida dentro de la salud pública. ¿Qué es lo que sucede frente a todas aquellas mujeres que se practican un aborto en condiciones de riesgo? Pues indudablemente allí no estamos protegiendo la vida de aquellas mujeres que tienen que actuar y tienen que tomar esta decisión por diferentes circunstancias que no le corresponde juzgar o culpabilizar al Estado. Doctora. Una mujer no puede ser determinada como criminal o como delincuente como cuando ha tenido la posibilidad de decidir bajo ciertos supuestos legales, porque nadie está hablando de un aborto en la semana 35 o 38 de gestación, por ejemplo. Eso es una campaña terrorista que ha venido desde diferentes sectores. ¿De qué sectores? ¿De qué sectores están en campaña terrorista? Bueno, algunas organizaciones determinadas o autollamadas pro vida, pues entonces a mí sí me surge la pregunta de pro vida de quién, ¿no? Porque negarse a aceptar una realidad que más bien debería ser legislada y correctamente, pues eso significaría sí defender la vida. Doctora, pero entonces, ¿cuál sería la idea? Que en la Constitución se establezca el derecho a la elección por parte de las mujeres, lo cual significaría una autorización implícita para el aborto en los primeros días o en las primeras semanas de gestación. Consideramos que a nivel constitucional la defensa y la protección de la vida es lo que tiene que establecerse. Las excepciones serían tema del Código Penal, no de la Constitución. Doctora, pero en cambio ahí hay un problema. Parecería que lo que quieren es no mencionar el tema en la Constitución, ustedes, los asambleístas del gobierno, para evitar que quienes están en contra del aborto voten no a la Constitución, pero van a poner la permisividad al aborto en la ley secundaria, en la ley penal. Es que eso es lo que actualmente sucede, ¿no? Si nosotros revisamos el Código Penal, se consideran allí dos tipos de aborto claramente definidos. El aborto terapéutico, cuando peligra la salud o la vida de la madre, y el aborto eugenésico o ético, ¿no? En el caso del aborto practicado a una mujer idiotamente, dice el Código, que haya sido violada. Entonces, esas dos posibilidades claras, además, que son establecidas a nivel del Código Penal... Sí, pero ese no es el tema. También... Claro, el tema no es ese, porque eso se entiende, eso es obvio, cuando hay una orden médica, pues el problema es lo que defienden muchos de los asambleístas, muchas de las asambleístas también, el tema del derecho a la mujer a decidir si tiene o no tiene el hijo del cual esté embarazada en sus primeras semanas de gestación. Y eso parece que es un tema hoy de suficiente importancia como para que la Constitución, de plenos poderes, diga algo. Bueno, ese es un tema que nosotros lo definimos a partir de ese debate que empezaron algunos sectores que defienden la vida desde el momento de la concepción. Entrar este momento a definir el aborto a nivel constitucional, yo creo que sería un grave error. Pasa por, además del reconocimiento constitucional de diferentes derechos, por supuesto, de la protección de la vida, también tiene que considerarse aquí criterios técnicos, criterios médicos sobre todo. Perfecto. Estos estarían bien definirlos en el Código Penal, no es necesariamente un tema constitucional. Veo, doctora, que lo que quieren hacer es evitar que quienes están en contra del aborto voten no por la Constitución, pero lo van a poner en leyes secundarias. Jorge, yo creo que llegar a eso sería llegar a asumir que es una medida de presión, y no es así. Muy bien. La Constitución probablemente tendrá algunos supuestos que no sean del agrado o del gusto completo de muchísimas personas que, sin embargo, votarían sí por todo el progreso que significaría la nueva Constitución. En ese sentido, pues no podríamos decir que por uno u otro artículo se define la agenda de nuestra Constitución. Muy bien, doctora. Eso sería... Muy bien, doctora, muchas gracias. Lamentablemente sigo sin muy buen sonido como quisiéramos y como es norma de Teleamazonas. Le agradezco mucho, en todo caso, sus razonamientos llegaron con toda la claridad que usted siempre tiene para exponerlos.